Atención, este video puede contener ideas radicales como sanidad pública, trabajo con derechos y paseos sin automóvil. Europa no viene a salvar al mundo, solo a confundirlo un poco. Imagina decirle a un estadounidense que podés tomarte 30 días de vacaciones seguidos sin que te despidan. Ahora imagina su cara cuando le decís que además te pagan por eso. Este video explora todas esas pequeñas cosas que en Europa son normales y que en Estados Unidos causan crisis existenciales, desde trenes que funcionan hasta queso sin plástico. Esto es una clase de contrastes culturales que no vas a encontrar en Harvard. Y nos ocupamos también del sueño americano y de cómo ha llegado a su fin. Nos vamos a basar centralmente en el libro de Jeremy Rifkin, El sueño europeo, cómo la visión europea del futuro está eclipsando el sueño americano. Dado que es un libro publicado en el año 2004, actualizamos todo lo referido a datos y cuestiones empíricas, pero en lo fundamental el esquema no ha variado mucho. Spoiler, en Europa la vida no es solo trabajar y dormir. Los cafés no se sirven para llevar y las comidas suelen durar más de 7 minutos. Tras las revueltas de los años 60, señala Rifkin, muchos estadounidenses se deshicieron de la pancarta del cambio social y empezaron a hacer yoga, meditación y a preferir las dietas sin gluten. Mientras tanto, los europeos recogieron el guante. De las ruinas de 2 guerras mundiales, Europa reconstruyó no solo ciudades, sino un nuevo ideal: calidad de vida sobre cantidad de posesiones. No se trataba ya de correr detrás del dólar, sino de caminar por la vereda con sombra y ciclovía. El sueño americano está basado en la idea de que todos pueden triunfar si se esfuerzan, salvo que vivan en un barrio pobre, sean inmigrantes o tengan el mal gusto de enfermarse sin seguro médico. La narrativa del progreso individual, tan arraigada en Estados Unidos, ignora la dimensión comunitaria. La pregunta que se hace el europeo medio no es ¿cómo hago para ganar más?, sino ¿a qué hora cierra el café donde me reúno con mis amigos para hablar de política, arte y si el pan está muy caro? Ya sé que esto es muy esquemático, pero solo es posible conocer a través de representaciones más simples de lo que se describe. Existe un equilibrio histórico entre la autonomía individual y la responsabilidad social. Una sólida mayoría de europeos cree que es más importante que el Estado garantice que nadie caiga en la indigencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, se extendió por Europa la idea de crear democracias sociales, es decir, sistemas mixtos de mercado y asistencia gubernamental. En Estados Unidos, en cambio, ayudar a los necesitados se convirtió en una opción individual. El modelo europeo está centrado en las relaciones comunitarias, no en la competencia, en la calidad de vida, no en la cantidad de objetos, en la sostenibilidad, no en el consumo compulsivo, en la cooperación, no en intervenciones militares con nombre cool. En resumen, mientras Estados Unidos exporta películas de superhéroes, Europa exporta modelos de convivencia. Rifkin señala que durante décadas Estados Unidos se presentó a sí mismo como un faro de libertad, prosperidad y, podríamos agregar, hamburguesas extra large. El sueño americano prometía que, con esfuerzo, cualquiera podía llegar lejos. Hoy cotiza como promesa de campaña electoral. Mientras tanto, en Europa, una nueva visión del mundo, menos obsesionada con el éxito individual y más interesada en la vida compartida, parece haber ganado terreno. Pero ¿por qué no lo ven los estadounidenses? ¿Qué se están perdiendo mientras mueven la bandera y se comen un pollo frito? El sueño americano se concentra en los logros individuales, en la autonomía y en la voluntad ilimitada para el progreso material, personal y el éxito financiero. Es la concepción de que si uno desea algo con suficiente fuerza y determinación, todo es alcanzable. Este ideal es plasmado en la figura del self-made man, la persona que se hace a sí misma. Los estadounidenses tienden a creer que cada persona es enteramente responsable de su propio destino, lo que lleva a una renuncia a ceder demasiado poder al Estado y a limitar su participación para maximizar la acumulación individual de riqueza. Ven el papel del Estado principalmente como garante de los derechos individuales de propiedad. La ayuda a los necesitados es generalmente una opción individual.
En cambio, la perspectiva europea se centra más en el bienestar colectivo de la sociedad. Existe una mayor predisposición a aceptar la intervención estatal para compensar las desigualdades, basándose en la idea de que las fuerzas del mercado a menudo son injustas y requieren control. Los europeos creen que la sociedad tiene la responsabilidad de equilibrar las injusticias del mercado mediante el establecimiento de prestaciones sociales para los menos afortunados, para que nadie se quede atrás. La redistribución de la riqueza es considerada un antídoto. Su énfasis en la calidad de vida incluye acceso a una educación decente, garantía de salud y cuidado adecuado de los niños, entre otras cuestiones relativas al bienestar colectivo. Vendían libertad envuelta en celofán, 100 canales, 2 empleos y un sofá. La bandera ondeaba en nombre del esfuerzo, pero el pan costaba el doble sin almuerzo. ¿Qué no entienden los estadounidenses sobre Europa? Que no todo se compra, que una ciudad sin plazas no es una ciudad, que los impuestos no son el diablo, sino una forma de tener hospitales públicos, que no es deseable necesitar 2 trabajos para pagar una carrera universitaria. Europa entiende que no se trata solo de ganar más dinero, sino de vivir mejor. Estados Unidos, que se enorgullecía de su carácter abierto, experimentó un proceso rápido de parcelación en dominios exclusivos, comunidades privatizadas, limitando el acceso a grandes áreas del país, algo que no existía en Europa. En el 2023, el gasto en prestaciones de protección social en la Unión Europea representó el 26,8% del Producto Bruto Interno. Países como Francia consagran 31,3% a la protección social, Finlandia 31,3% y Austria un 29,7%. En cambio, Estados Unidos dedica solo el 13% de su Producto Bruto Interno a prestaciones sociales. Si se suma el gasto social privado, como seguros de salud y pensiones ofrecidos por empleadores, el total alcanza aproximadamente el 30% del PBI. Aún así, el modelo estadounidense se basa en gran parte en el sector privado, lo que genera una cobertura menos universal y más desigual que la de muchos países europeos. La Unión Europea tiene muchas más pequeñas y medianas empresas que Estados Unidos. Por una ley federal, en Estados Unidos no es obligatorio que los empleadores ofrezcan vacaciones pagas. De todos modos, la mayoría de los empleados reciben días pagos de sus vacaciones, pero eso depende del empleador, no del Estado. En promedio, los trabajadores con al menos un año en la empresa reciben 10 días hábiles de vacaciones pagas al año, mucho menos que en Europa. Si decís me voy de vacaciones por un mes en una oficina de Estados Unidos, lo más probable es que te respondan ¿a qué te dedicas? ¿A ser europeo? Además, muchos trabajadores precarios o de medio tiempo no reciben nada. En países como Francia, España o Alemania, por ley se garantiza un mínimo de 4 a 6 semanas de vacaciones pagas. Así que técnicamente no es que en Estados Unidos no existan, sino que no están protegidas ni garantizadas por el Estado. Y eso es algo que a los europeos les cuesta mucho creer. Así que en Europa podés ir al médico sin hipotecar tu casa, tener un mes de vacaciones sin culpa y comer pan sin spray cheese, sin queso en aerosol. Sí, eso existe. Del otro lado venden queso en aerosol. En Europa se brinda por la siesta y por el sol. No es que el sueño murió, pero está internado, sin seguro y con el alma enredada en un pago. Europa superó a Estados Unidos en muchos indicadores específicos que miden el bienestar económico y la calidad de vida, como el acceso a la educación, la garantía de salud, el cuidado infantil y la seguridad en barrios y comunidades.
Rifkin argumenta que hay una diferencia real y demostrable en la calidad de vida de Europa y Estados Unidos, a menudo ignorada en Estados Unidos, donde toman de referencia fundamentalmente al Producto Bruto Interno. En salud, Europa tiene más médicos por habitante, menor mortalidad infantil y mayor esperanza de vida que Estados Unidos. Esto era así en el 2006, cuando se publicó el libro de Rifkin, y sigue siendo así ahora. En el 2023, la esperanza de vida al nacer alcanzó los 81,4 años en promedio en Europa, superando los niveles previos a la pandemia. Aunque no se proporciona una cifra exacta para 2025 en Estados Unidos, se observó una tendencia a la baja en la esperanza de vida en años recientes, atribuida a factores como enfermedades crónicas, violencia armada y desigualdades en el acceso a la atención médica. Las universidades son gratuitas o muy baratas en la mayoría de los países europeos, no en todos, pero en la mayoría, mientras que las familias norteamericanas tienen que ahorrar durante años para que sus hijos puedan acceder a una. En la Unión Europea, las prestaciones por desempleo suelen ser más generosas y de mayor duración. Por ejemplo, en países nórdicos como Dinamarca y Suecia pueden alcanzar entre el 80 y el 90% del salario anterior y extenderse por varios años. En contraste, en Estados Unidos las prestaciones por desempleo suelen ser menos generosas y de menor duración. Además, en muchos casos, es el propio empleado que debe negociar con su empleador la prestación laboral por desempleo, la baja por maternidad o paternidad y, como vimos, las vacaciones remuneradas. Para no idealizar, conviene mencionar que algunos países europeos redujeron la asistencia social en las últimas décadas. Desde 1980, con el gobierno de Thatcher, el Reino Unido adoptó políticas neoliberales y redujo el estado de bienestar, pero aún así mantuvo una base de asistencia social más amplia que la que hay en Estados Unidos en salud y educación. Después de independizarse de la Unión Soviética, los países bálticos redujeron sus sistemas de asistencia social heredados y adoptaron reformas orientadas al mercado, manteniendo un gasto social por debajo del promedio europeo. La crisis del 2008 agravó esta situación, provocando aumentos de la pobreza y la exclusión social, especialmente en Letonia y Lituania. Tras la crisis del 2008, los países mediterráneos europeos como Grecia, España, Italia y Portugal aplicaron políticas de austeridad que redujeron sus sistemas de asistencia social. Desde 1980, Alemania, los Países Bajos y los países nórdicos introdujeron reformas para la sostenibilidad fiscal y la activación laboral, aplicando recortes selectivos y mayor énfasis en el trabajo y la responsabilidad, pero sin desmantelar sus sistemas sociales. Pagas por enfermarte, por estudiar también. Trabajas 60 horas y decís amén. Creíste en el self-made man, en la meritocracia, mientras Europa almorzaba con democracia. El sueño se durmió, se olvidó. La tasa de homicidios en Estados Unidos es 4 veces más alta que en la Unión Europea. Las tasas de homicidios y muertes por armas de fuego entre niños son significativamente más altas en Estados Unidos. En 2023, la tasa de homicidios en Estados Unidos fue de 5,7 por cada 100.000 habitantes, según datos del FBI. Aunque no se dispone de una cifra exacta para 2023, en la Unión Europea las tasas de homicidios en la mayoría de los países de la Unión Europea suelen oscilar entre 0,5 y 1,5 por cada 100.000 habitantes. Es decir, en Europa estas tasas son mucho menores. Estados Unidos tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. En 2022 fue de unas 500 personas por cada 100.000 habitantes, según fuentes como el US Bureau of Justice Statistics y World Prison Brief. En el 2022, la media de la Unión Europea fue de 108 encarcelados por cada 100.000 habitantes. Según un estudio de Anderson y colegas del 2024, Estados Unidos presenta una de las mayores desigualdades de ingresos entre los países desarrollados.
El índice de Gini mide la desigualdad de ingresos en una escala de 0 a 100, donde 0 representa la igualdad total y 100 la desigualdad máxima. Estados Unidos se ubica en el lugar número 41, un nivel muy alto para su riqueza. Ese nivel de desigualdad solo es superado por varias decenas de países en África y América Latina, como Sudáfrica con 63 y Brasil con 53. La movilidad ascendente es incentivada más en sociedades con menos distancia entre ricos y pobres, haciendo de Europa un lugar más prometedor para quienes aspiran a escalar posiciones. La movilidad de ingresos parece ser inferior en Estados Unidos que en otros países de la OCDE. Existe una diferencia fundamental en la percepción de por qué algunos son ricos y otros pobres. 2/3 de los estadounidenses creen que el éxito depende de factores bajo su control, mientras que en muchos países europeos la mayoría cree que el éxito está determinado por fuerzas que exceden el control personal. Los estadounidenses, en gran proporción, creen que el fracaso se debe a errores propios, falta de esfuerzo o a la rivalidad entre competidores. La creencia subyacente en el modelo estadounidense es que los ricos son ricos porque son más inteligentes y trabajan más. Y los pobres son pobres porque son perezosos o incompetentes. La intervención gubernamental no cambiará mucho las cosas y podrá incluso castigar a quienes hayan triunfado. Los europeos están más acostumbrados a pensar en la sociedad en términos de clase, y esto es así por su historia de transmisión hereditaria del estatus, y son más propensos a aceptar la idea de una intervención estatal para compensar las desigualdades. Esta diferencia se ve claramente en las prestaciones familiares. En Europa hay licencias por maternidad y paternidad remuneradas. Estados Unidos es el único país industrializado sin baja por maternidad y paternidad remunerada que se aplique a nivel federal, es decir, en todos los estados. Hay estados que cuentan con este beneficio, como California, Nueva York o Nueva Jersey, pero no es un derecho que se reconozca en todo el país. Los estadounidenses buscan la felicidad en el hacer, asociándola a logros personales y al éxito material. Los europeos, en cambio, buscan la felicidad en el ser, vinculada a la solidez de sus relaciones y lazos comunitarios, algo que requiere tiempo y no se somete a los dictámenes de la eficiencia. La Unión Europea mantiene una postura inequívoca contra la pena de muerte. Todos los países miembros han abolido esta práctica. En 2024, el Comité de Ministros destacó que la pena capital no tiene valor disuasorio y representa un castigo cruel e irreversible, instando a su abolición universal. En contraste, Estados Unidos continúa aplicando la pena de muerte en varios estados. En 2024 se llevaron a cabo 25 ejecuciones en 9 estados, incluyendo Texas, Alabama, Missouri y Oklahoma. Aunque esta cifra es menor que en décadas anteriores, representa un aumento respecto a años recientes. A nivel federal, el presidente Joe Biden conmutó en su momento, en diciembre del 2024, las penas de muerte de 37 de los 40 condenados federales a cadena perpetua, sin posibilidad de revisión, cumpliendo parcialmente su promesa de campaña de reducir el uso de la pena capital. Sin embargo, la pena de muerte sigue vigente en 27 estados y algunos reanudaron las ejecuciones tras años de moratoria. Además, se exploraron métodos alternativos de ejecución, como la asfixia por nitrógeno, debido a dificultades para obtener las drogas necesarias para la inyección letal. Con todo, el apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos disminuyó. Una encuesta de Gallup de octubre del 2024 indicó que el 53% de los estadounidenses la apoyan para casos de asesinato. Es mucho, pero es el nivel más bajo en 5 décadas. Entre los jóvenes de 18 a 43 años, la mayoría se opone a la pena capital. Un paseo con sombra, un café sin apuro. Vacaciones pagas y un futuro más seguro. No es comunismo ni una conspiración. Es vivir sin rendir cuentas a la opresión. Del otro lado venden queso en aerosol.
Rifkin argumenta que la Unión Europea es un gran experimento social para reconfigurar las instituciones en la era global. Señala que la Unión Europea actúa como Estado con leyes supranacionales, moneda única, pasaporte único, parlamento, tribunal y fuerza militar, pero sin poder para imponer tributos y con derecho de veto para los Estados miembros en temas militares. La Unión Europea es la tercera entidad política más poblada del mundo después de China y la India, con una población de aproximadamente 450 millones de personas. Europa suele priorizar las estrategias de poder blando, la cooperación internacional, los derechos humanos y la ayuda al desarrollo, aunque Reino Unido y Francia continúan utilizando su poder militar. En contraste, Estados Unidos suele aplicar un enfoque más militarizado, especialmente visible en las décadas posteriores al atentado contra las Torres Gemelas. De todas formas, habría que matizar lo dicho por Rifkin. Los países de la Unión Europea no son un bloque monolítico, muchas veces anteponen sus propios intereses estratégicos, como Francia en África o Alemania con el gas ruso. Por otra parte, Europa aún depende de Estados Unidos para su defensa en la OTAN, algo que limita su autonomía real como superpotencia. La geopolítica europea también responde al equilibrio de poder, comercio y seguridad, no solo a valores éticos. Rifkin acierta al destacar una diferencia de enfoque entre ambas potencias, pero su visión de Europa como un modelo moral superior puede pecar de idealismo al pasar por alto contradicciones internas y limitaciones estratégicas. Los europeos buscan seguridad en el fortalecimiento del derecho internacional y los derechos humanos, escribe Rifkin, valorando la resolución de conflictos. Estados Unidos se enfoca en sus intereses nacionales, actuando a menudo sin atarse a los acuerdos internacionales. Estados Unidos está regresando a una época en la que la lealtad era profesada al Estado-nación y la autoridad residía en el gobierno soberano sin obligaciones establecidas por acuerdos internacionales. Europa, en cambio, se despoja del legado de la soberanía del Estado-nación y prefiere trabajar de forma asociada y sujeta al derecho internacional, cediendo soberanía a la Unión Europea y a los organismos internacionales. El sueño europeo es de inclusión, no de autonomía, dice Rifkin. Francis Fukuyama anunció el fin de la historia en 1992 como si la humanidad se hubiera quedado sin batería, pero la historia no terminó, inició un nuevo capítulo. El nuevo relato europeo propone una humanidad más empática, global, menos dependiente del PIB y más interesada en que no nos extingamos como especie. Un relato en el que el éxito no se mide en dólares, sino en días sin ansiedad. El sueño se durmió, se olvidó de despertar. El sueño americano fue más cercano a la realidad durante el auge económico de mediados del siglo XX, cuando muchas familias trabajadoras, especialmente blancas, accedieron al empleo estable, a la vivienda y a la educación, favoreciendo cierta movilidad social. Sin embargo, siempre estuvo limitado por barreras estructurales que excluyeron a comunidades racializadas e inmigrantes no europeos. Desde los años 80, la creciente desigualdad, la precarización laboral y el endeudamiento han hecho que ese sueño sea inalcanzable para muchos. Así, más que una realidad universal, fue un ideal aspiracional que solo se cumplió para algunos en momentos específicos. El sueño americano perdió parte de su brillo y aspectos que antes eran vistos como virtudes, ahora son percibidos como defectos o como obstáculos para las aspiraciones humanas, lo que hace que el nuevo sueño europeo sea atractivo y que sea el primer sueño transnacional de la era global, señala Rifkin. ¿Por qué perdió parte de su brillo el sueño americano? Porque se basa en ideales y supuestos básicos del siglo XVIII que ya no tienen demasiado sentido en las condiciones históricas actuales. Por ejemplo, la idea de Adam Smith de que el mercado librado a su propia suerte se traduce en un modelo ideal de sociedad. Las políticas proteccionistas de Trump, por ejemplo, van en una dirección bien distinta a la que observó Rifkin cuando escribió su libro. El sueño americano está demasiado centrado en el progreso material personal y demasiado poco preocupado por el bienestar de la sociedad humana en general, dice. La búsqueda de la autonomía a toda costa lleva a consumir en exceso, a despilfarrar los recursos de la tierra y a marginalizar al vulnerable. Quizás no se trata de destruir el sueño americano, sino de despertarlo, de mostrarle que hay otras formas de entender el progreso, menos solitarias, menos consumistas y más humanas.
Como dijo un europeo, probablemente mientras tomaba un café en la Plaza Arbolada, ser libre no es hacer lo que quieras, sino no tener que hacer lo que detestás para sobrevivir. En síntesis, Europa no vino a dar lecciones, solo a mostrar que existe vida después del trabajo. Tal vez el sueño americano no esté muerto, sino que se quedó dormido sin cobertura médica. Y si algún estadounidense todavía duda de las bondades del modelo europeo, que viaje a Europa y pruebe un queso sin plástico y una siesta sin culpa. En Estados Unidos, alguien está pagando $200 por una consulta médica y preguntándose si el pan con masa madre es comunismo. Tranquilos, muchachos, es solo levadura con derechos laborales. El sueño americano quizás se haya mudado a Europa, donde ahora vive en un piso pequeño pero acogedor, con calefacción central y seguridad social. A veces sale a caminar, a veces se toma un vino y a veces se ríe solo recordando que en su país de origen la gente trabaja 60 horas semanales sin vacaciones y lo llama libertad. Canales, 2 empleos y un sofá. La bandera ondeaba en nombre del esfuerzo, pero el pan costaba el doble sin almuerzo. Pagas por enfermarte, por estudiar también. Trabajas 60 horas y decís amén. Creíste en el self-made man, en la meritocracia, mientras Europa almorzaba con democracia. Vacaciones pagas y un futuro más seguro. No es comunismo ni una conspiración. Es vivir sin rendir cuentas a la opresión. Del otro lado venden queso en aerosol. En Europa se brinda por la siesta y por el sol. No es que el sueño murió, pero está internado, sin seguro y con el alma enredada en un pago. El sueño se durmió, se olvidó de despertar, con su traje apretado de libertad fiscal. Europa le dejó una carta en el colchón.
100 canales, 2 empleos y un sofá. La bandera